Constanza Pereto, soy psiquiatra y soy especialista en trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad que es crónica, en la cual hay episodios digamos prolongados en el tiempo, que tienen que ser mayores a una semana, en el cual hay cambios en el estado de ánimo. Entonces se caracteriza por periodos de elevación del estado de ánimo, que es un episodio de manía, y por periodos de, digamos, de depresión, ¿no es cierto? Estos dos periodos se alternan con periodos de normalidad, se podría decir. Entonces la persona que sufre de este trastorno sufre, digamos, de episodios de elevación del ánimo que se sostienen en el tiempo por más de una semana, o de disminución del estado de ánimo, que son los episodios depresivos que tienen que durar más de 2 semanas. Bueno, entonces, como ya hablábamos, digamos que el episodio de manía se caracteriza por un estado en el cual la persona tiene un estado de euforia, un estado en el cual se sostiene esta situación, que también puede ir acompañada o no de irritabilidad. O sea, la persona está en una ira constante, se podría decir, ¿no es cierto? Acompañado a esto, sabemos que, bueno, que las personas que están en un estado de manía tienen una disminución de la necesidad de dormir, entonces duermen pocas horas y tienen un aumento de energía, un aumento de la cantidad de planes que hacen durante el día, y muchas veces esto va acompañado también de situaciones de riesgo. Entonces, por ejemplo, puede estar relacionado con el aumento de la actividad sexual. Entonces puede ser que las personas a veces hasta aumenten su actividad sexual, o hasta con desconocidos, o algunas veces sucede que se endeudan y empieza a haber como gastos innecesarios, y esto lleva, digamos, a una alteración en la cual la persona tiene una alteración en su juicio y no se da cuenta que está en este estado, pero las personas que están a su alrededor, así sea también desconocidos, lo notan. Y un estado depresivo es un estado en el cual las personas, bueno, se sienten con ánimo triste o deprimido, con incapacidad de gozar o de disfrutar de las actividades, y estos periodos duran más de 2 semanas, en cual el ánimo es persistentemente bajo, y esto va acompañado también de alteraciones del dormir, la energía está muy baja, hay alteraciones en el apetito, y en donde muchas veces las personas también dejan de, digamos, de hacer sus actividades por falta de energía. En casos extremos vemos que, bueno, que las depresiones del trastorno bipolar son depresiones, digamos, que las personas muchas veces ni se bañan ni se levantan de la cama, y digamos, están apáticas y ya dejan de tener contacto social. El diagnóstico que hacemos de trastorno bipolar es totalmente clínico. Es muy importante que tengamos claro que los pacientes con trastorno bipolar, y para hacerles este diagnóstico no es nada fácil, no solamente nos apoyamos en la entrevista, en los antecedentes familiares, que tengan antecedentes de otro familiar con trastorno bipolar, o con depresión, o con esquizofrenia muchas veces, sino que también es importante descartar con laboratorios, con estudios de imágenes como resonancia magnética, electroencefalograma, que no haya otro trastorno subyacente, o descartar que los síntomas sean debido a otro padecimiento. Bueno, entonces, ¿tiene cura el trastorno bipolar? Podríamos decir que el trastorno bipolar se controla, y muchas veces podemos pasar largos periodos sin tener síntomas gracias al tratamiento. Cuando alguien tiene el diagnóstico de trastorno bipolar, es muy importante que tengamos esta conciencia de que el tratamiento es a largo plazo. Entonces eso nos ayuda a controlar los síntomas y a poder tener una vida normal. Los tratamientos son con psicofármacos, que son sustancias activas que regularizan ciertos sistemas en el cerebro. Entonces el tratamiento sería, digamos, con tabletas, ¿no es cierto? Estos medicamentos nosotros los llamamos estabilizadores del ánimo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas del trastorno bipolar? Es importante que sepamos que el trastorno bipolar
no tiene una sola causa, ¿no es cierto? Muchas veces en la consulta nos preguntan, bueno, ¿por qué tengo trastorno bipolar? ¿Por qué mi hijo tiene trastorno bipolar? Y sabemos que la mayoría de las enfermedades mentales son multifactoriales. El trastorno bipolar, antes lo explicábamos como fácilmente, que era un desequilibrio en los neurotransmisores, en la serotonina, en la dopamina, pero en los últimos años hemos avanzado muchísimo en el estudio de estas enfermedades y sabemos que bueno, el trastorno bipolar tiene una base genética muy importante, en la cual no quiere decir que si nosotros tenemos un familiar de primer grado con trastorno bipolar o tal vez con otra enfermedad como la esquizofrenia o con un trastorno depresivo, vamos a tener una alta probabilidad de padecer el trastorno bipolar. A raíz de estos estudios genéticos, entonces, y de los estudios de los neurotransmisores, sabemos que la neurobiología del trastorno bipolar es a nivel genético, hay alteraciones en las conexiones neuronales, entonces ciertas áreas del cerebro empiezan a funcionar de manera distinta y esto se traduce también en una alteración de los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Entonces a diferentes niveles vamos a tener alteraciones en el cerebro. Es importante saber esto porque entonces hay un deterioro, digamos, constante en el cerebro si uno no tiene tratamiento, entonces estamos poniendo en riesgo, digamos, la salud, nuestra salud mental si no tenemos un tratamiento. Y entonces, bueno, sí puede ser que muchas veces estos trastornos o una crisis esté desencadenada por un factor externo, un factor ambiental que le podemos decir algún tipo de estrés. Entonces, en breve esas serían más o menos las causas. Una de las cosas que tal vez nos tiene que quedar claro es que el trastorno bipolar afecta entre el 1 y el 2% de la población mundial y afecta tanto a hombres como a mujeres en la misma frecuencia, ¿no es cierto? Y no hay una zona, digamos, en todo el mundo que sea más o menos frecuente el trastorno bipolar. Es parejo, afecta a todo el mundo por igual. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de este trastorno porque hace que la vida y las personas sean en cierta forma disfuncionales en su trabajo, en las relaciones interpersonales. Bueno, entonces muchas gracias y estamos en contacto y espero que esta entrevista les haya servido para aclarar las dudas sobre este trastorno que afecta a más del 1% de la población mundial.